Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima PDVSA, era en 2002 una de las empresas más grandes y complejas del mundo. Poco después de su nacionalización, su producción aumentó progresivamente. Sus refinerías se expandieron y se instalaron nuevas plantas para obtener la mayor cantidad de productos de alto valor, y emprendió un proceso de internacionalización para facilitar la colocación de sus productos. Por medio de un proceso de apertura, se lograron importantes incrementos de producción y se construyeron 4 mejoradores para crudo extrapesado de la faja del Orinoco. También se desarrolló un nuevo producto, la orimulsión, especialmente diseñado para la generación de energía eléctrica. Su personal era seleccionado con cuidado y el mérito en su desempeño recompensado. Ascendían los mejores y se iban preparando sus reemplazos. Petróleos de Venezuela era una formidable empresa. Era la principal proveedora de divisas a la nación. Esto era el resultado de la exportación de crudos y productos en una variada gama de muy alta calidad, que con mucha dedicación, responsabilidad y buenos sistemas de trabajo obteníamos en las refinerías del circuito de PDVSA. Pero todo esto estaba por cambiar. Venezuela tenía un nuevo presidente con nuevas ideas. Offside. Hugo Chávez, un militar que intentó derrocar al gobierno en 1992, se había ganado el aprecio de muchos ciudadanos. Y en 1998 fue electo presidente de Venezuela. Pero no tardó en mostrar sus reales intenciones y comenzó su tarea de llevar al país hacia el marxismo, bajo el esquema cubano. Las protestas no se hicieron esperar. Los cambios sociales originaron grandes protestas de todo tipo. Uno de ellos ocurrió tras el nombramiento de una nueva junta directiva de PDVSA, totalmente politizada, que generó protestas internas en la empresa y catalizó una enorme marcha que culminó con la remoción del mismo Chávez por unos días en abril de 2002. Una de las principales ideas del nuevo régimen era usar a PDVSA para financiar su proyecto revolucionario. La amenaza de politizar a PDVSA, eliminar los ascensos por méritos, el nombramiento de directores leales y sin experiencia hizo claro que la industria estaba en peligro. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos si a toditos hubiera que rasparlos. No tengo ningún problema. Y por primera vez en su historia, la dirigencia petrolera empezó a oponerse a las decisiones irracionales que sucedían. En diciembre de 2002, miles de trabajadores petroleros se plegaron al llamado de un paro nacional temporal. El gobierno aprovechó el paro para escalar el conflicto dentro de PDVSA y efectuó un despido masivo e injustificado de 23,000 personas, primero de la gerencia y luego de trabajadores y técnicos, lo que condujo a una paralización de la industria. La celada tendida por el Ejecutivo redundó en la pérdida de 300,000 años de experiencia y la definitiva politización de PDVSA. Para impulsar su proyecto político, Hugo Chávez requería tomar por asalto a Petróleos de Venezuela. Desde febrero del 2002, los trabajadores petroleros alertamos que nos opondríamos a las violaciones a la meritocracia y a la politización de la empresa. Y así, el 4-5 de abril iniciamos un paro al cual el día 9 se sumaron otras organizaciones. Era el enfrentamiento inevitable entre la conducción de una empresa como negocio al servicio de la nación y un proyecto político de ideología marxista. Lo de PDVSA era necesario, aun cuando nosotros, bueno, no es que no la generamos, sí la generamos. Porque cuando yo agarré el pito aquel en un aló presidente y empecé a votar gente, yo estaba provocando la crisis.
Cuando nombré a Gastón Parra Luzardo y aquella nueva junta directiva, pues estábamos provocando la crisis. Ellos respondieron y se presentó el conflicto. Cuando me dijeron que me iban a votar no lo creía, pero cuando vine a ver y abrí los ojos me di cuenta que ya estaba votado y tenía que mantener una familia, y así lo hice. Aquí vemos a una de las familias saliendo de la casa afectada por los gases lacrimógenos. Nos las pusieron difícil. El gobierno también prohibió nuestra entrada a las instalaciones petroleras y ordenó que ninguna contratista nos contratara. Todo ese bagaje de experiencias y conocimientos que aprendí en esa etapa me sirvieron posteriormente como plataforma para desempeñarme en varias empresas en el ámbito internacional en las áreas de yacimientos, planificación, gestión tecnológica y algunos procesos de manejo de recursos humanos. Mientras tanto vendí tickets de rifas en las calles, en las puertas de las panaderías y en todas las clínicas de Caracas. También vendí almanaques y algunas manualidades y labores de las que antes hacía por distracción. Hice algunas traducciones y también le saqué provecho a mis habilidades culinarias, haciendo patés para la venta. El ingeniero de la obra me propuso hacer una empresa en sociedad, la cual denominamos Construcciones B&B, Bocaranda Villalobos, y tuvimos la suerte de conseguir trabajo privado y también público como la alcaldía de Lagunilla. Me dediqué a realizar pequeñas obras de restauración en edificios, en casas. Posteriormente me incorporé a trabajar en la gobernación del estado Zulia y después empecé a trabajar en una constructora. La pérdida de talento en PDVSA se mostró en sus resultados. La producción se redujo tremendamente. Las refinerías se deterioraron por falta de mantenimiento. Las plantas petroquímicas debieron bajar su producción al mínimo y las exportaciones disminuyeron. El país entró en crisis por falta de divisas. El suministro de gasolina, aceites lubricantes y gas doméstico comenzó a escasear. El gobierno también utilizó a PDVSA para endeudarse. Recibió grandes sumas de dinero para pagarlo con petróleo a futuro. Y también se expropiaron un gran número de empresas. Por ello, existen importantes deudas nacionales e internacionales pendientes. Muchos debieron acudir a tribunales internacionales para demandar por daños a PDVSA. En busca de dinero, PDVSA empezó a vender sus activos internacionales. La falta de gerencia, de adiestramiento y de mantenimiento se tradujo en grandes accidentes. El deterioro de la industria petrolera venezolana y en particular de PDVSA es hoy algo más que evidente. Los niveles de producción de menos de 1,5 millones de barriles día son cifras que no veíamos desde los años 50. El colapso de las instalaciones debido a falta de mantenimiento. La política llevó a los despidos masivos del 2002-2003 con una pérdida irrecuperable de talento y conocimiento. La política ha llevado a asignar contratos o a destinar volúmenes de exportación a compañías y países cuya principal cualidad era la afinidad ideológica con el gobierno de turno. Yo también diría que la política desvió a PDVSA de su misión fundamental, la cual es explorar, producir, refinar y mercadear petróleo y sus derivados. Todo esto con la excusa de convertir a PDVSA en una llamada empresa social. La política también desvió fondos que eran necesarios para la inversión petrolera hacia actividades de proselitismo tanto local como internacional. Ahora, ¿por qué el país no lo vio venir?
Creo que la causa principal es que los altos precios entre el 2002 y el 2014 y paradójicamente los volúmenes aportados por la apertura petrolera de los años 90 disfrazaron las señales que anunciaban este colapso que se ha venido gestando por más de 15 años. En resumen, la politización, la falta de inversión, el déficit de conocimiento técnico, la pérdida del foco empresarial y sobre todo la destrucción de la moral organizacional se esconden detrás de este colapso de la industria petrolera venezolana y sobre todo de PDVSA. Recuperar la industria petrolera nacional comienza con un cambio en la dirección de Petróleos de Venezuela. Hasta que eso no ocurra, Petróleos de Venezuela se seguirá manejando con gente inexperta y con improvisaciones, muy lejos de la profesionalidad que requiere este negocio. Cuando haya un cambio en la dirección de la industria petrolera nacional, podremos regresar a una gerencia profesional y honesta. También se requerirá que las mejores empresas internacionales regresen y que muchas empresas nacionales de servicio sean reactivadas. La recuperación será un proceso muy complejo. La dirección de la empresa necesitará del apoyo de todos los trabajadores y sus sindicatos y contar con el apoyo y decisión de todos los sectores de la sociedad para efectuar los cambios legales necesarios y lograr el objetivo. Recuerdo que siempre gritaban, no volverán, pero se equivocaron, nunca nos fuimos y ahora más que nunca estamos aquí para recuperar nuestra industria. Cuenten conmigo. Desde aquí, dispuestos y prestos a la recuperación de nuestra valiosa industria nacional por Venezuela y por el futuro de las nuevas generaciones. Yo voy y los nuevos trabajadores seguro quedarán preparados en pocos días. El buen hijo vuelve a casa. Nosotros volveremos a la industria petrolera para rescatarla. Petroleros, vamos a recuperar nuestra industria. En el año 2002 levantamos nuestra voz en defensa de la industria petrolera y petroquímica nacional. Esa misma motivación, convicción y compromiso están presentes hoy día con mucha mayor fuerza. La verdad es que la pasamos mal cuando papá se unió al paro y lo votaron. Ahora creo que hizo lo correcto. Papá peleaba por su empresa y su país. Yo discutía con él y le decía que no se metiera en esos problemas, pero él seguía en su lucha. Ahora me arrepiento de no haberlo acompañado y apoyado en ese momento. Yo como venezolano me siento muy orgulloso de la industria petrolera, porque mi papá, que en paz descanse, que era alemán, decía que lo que su país corrió en 500 años, Venezuela lo corrió gracias a la industria petrolera en 50 años. Un país petrolero que tiene ingresos, que tiene recursos, no es pobre, es miserable. Está pasando necesidades y graves, cosas que podíamos haberla solucionado con una industria petrolera libre de la politización tonta en la cual lo han querido meter en estos momentos, poniendo gente inepta, gente incapaz a echar adelante esa industria tan importante para el desarrollo y el crecimiento de Venezuela. Por decirles que el ejemplo que estos compañeros míos, muchos de ellos fueron mis compañeros de colegio, hicieron por Venezuela, yo tengo que agradecerles ese sacrificio, ese esfuerzo en su formación para hacer rendir la industria petrolera en el desarrollo de este gran país que se llama Venezuela. Al igual que PDVSA, el régimen afectó a todo el país. La falta de alimentos y medicinas, la hiperinflación, la inseguridad, el irrespeto a la Constitución y a las leyes, el colapso de los sistemas eléctricos, agua y comunicaciones. Las ideas revolucionarias eliminaron la libertad necesaria para el desarrollo. La historia de los petroleros venezolanos continúa. Se preparan para recuperar a la principal industria del país y se mantienen en constante lucha para lograr que termine este régimen dictatorial. Eso buscan y eso
es lo que grita la patria.